Realmente nunca nos imaginamos que se pudiera convertir en un festival de cortos de la magnitud y de la dimensión que es actualmente, que no es solamente un festival, sino todo el movimiento que hacemos a lo largo del año. Y no nos lo imaginamos porque hemos respondido naturalmente al desarrollo de un cine colombiano del cual no podíamos saber que iba a crecer tampoco de esa forma. Cuando pensamos en el festival que tenemos actualmente, lo que tenemos son cerca de 40.000 espectadores en más de 20 escenarios asistiendo a ver cortometrajes y asistiendo a las diferentes actividades que les proponemos, pero lo que es un hecho es que cada vez comprendemos más que es necesario tener eventos sólidos que vayan conectando a las audiencias y que le vayan permitiendo a esos nuevos cineastas mostrar sus trabajos y tener una ventana coherente de participación con el público. A lo largo del tiempo, creo que lo que a nosotros nos ha sucedido es que hemos sobre todo identificado retos, pero en el momento en que comenzamos y en este proceso evolutivo, no es como que uno esté apostando a un camino ganador, no es como hacer una fiesta de reggaetón, donde uno sabe que todo el mundo va a ir y por más de que la pase mal le va a parecer que la pasó bien. Acá estamos apostando a un formato que tiene unas libertades y unas complejidades que hace que no todo el público esté feliz al verlo, y eso ha implicado que estos últimos 16 años tengamos una ley de cine en donde los cortometrajes implican que son presentados al público en las salas antes de los largos, con unas condiciones particulares, y es que los cortos que se presentan en las salas suelen ser los peores cortos que existen dentro de la producción cinematográfica nacional. Eso ha generado un reto particular, y es que cuando uno le habla a alguien del público que no tiene que ver con el audiovisual de ¿te gustaría ver cortos colombianos o ver cortos? Dicen, ¿pero qué es el corto? Esa cosa espantosa que me ponen antes de una película. Eso ha construido un reto en la forma de elaborar la comunicación y transmitir el mensaje de que lo que está sucediendo con respecto a la realización joven en Colombia va muchísimo más allá de lo que se ve en las salas de cine. Al festival por año se están presentando alrededor de 4.000 cortometrajes de 110 países, es decir, tenemos un proceso además de internacionalización muy fuerte que ha puesto al festival en el foco de muchas cinematografías del mundo como una ventana donde les interesa estar. Y pues para mirar esa cantidad de cortometrajes tenemos un equipo de 27 curadores, seleccionadores, y empiezan a darse una serie de cruces hasta que salen las diversas competencias. Competencia nacional, competencia internacional en los géneros de animación, ficción, documental, experimental y videoclip. Y finalmente la noche de la revelación, que es cuando contamos los cortos que fueron seleccionados. Esos cortos van a festival y ahí llega el jurado. Y el jurado ya se concentra solamente en los cortos seleccionados para emitir un juicio y poder entregar las Santa Lucías, que es la última actividad del festival. Es decir, son una cantidad de escenarios para que vayan y vivan esta fiesta del cortometraje, donde lo que se van a encontrar es una oferta gigantesca, súper diferente según sus tipos de gustos, desde programas dedicados a mirar cómo son las cinematografías de ciertos países, pero si la búsqueda es un cine más infantil para estar con la familia, estamos concentrando el Teatro del Parque para Chiqui Shorts, que tiene programas para diversas edades y que es una oportunidad para que los niños se den cuenta que existe algo más allá de Disney, Marvel y DC Comics, y que eso es lo que necesitamos, y es que la gente esté dispuesta a abrir sus ojos a ver otros tipos de contenidos. Yo creo que el proceso artístico tiene que ver con una inmersión que uno tiene en su propia vida y en la vida que lo rodea. Entonces, en la medida en que empiezan a suceder ciertos eventos, ciertos acontecimientos, ciertas situaciones que te afectan de una u otra forma, de orden político, social, afectivo, quizá emocional,
hace que se inicie digamos, una toma de decisiones hacia producir obras que corresponden a esos, digamos, como a esas atenciones, a esas tensiones y relaciones que se establecen con la vida cotidiana. No hay que pensar que eso es un proceso intelectual o académico, son unas decisiones de escritorio, son completamente naturales y emocionales lo que se va dando en la transformación y acercamiento a ciertas decisiones y producción de obra. Es una persona que ha hecho una investigación muy profunda de todos los temas que trabaja a nivel personal, de lecturas, de análisis, de replanteamientos con respecto a sí misma, de ponerse al tanto de lo que están haciendo otros artistas colombianos e internacionales contemporáneos. Entonces, por un lado, yo diría para artistas jóvenes, por ejemplo, esa dimensión investigativa, esa dimensión de profundidad, de tomarse en serio a sí mismos y a partir de esa seriedad empezar a profundizar, les da unas bases muy fuertes sobre los cuales construir. Por otro lado, las obras mismas están abriendo un campo que pienso que es único hasta cierto punto en Colombia, pero la clave, pienso yo, de las obras mismas y de su aporte está precisamente en que el artista está partiendo de su contexto personal, social, político, que compartimos como colombianos. Me arrepiento de haber estado en la masacre del Naya, donde murieron tantas personas justamente por una guerra absurda. Bueno, esos procesos creativos corresponden de manera muy diferenciada de una obra a la otra. Si cada obra la toma en particular, puede identificar qué movilizó para hacerla y cómo se desarrollaron los procesos, porque tiene implicaciones que involucran otras personas, otros escenarios, unos desplazamientos, un trabajo de taller, una complejidad que a veces está en lo sonoro, que está en la imagen en movimiento, en los equipos mismos. Entonces no hay tampoco una sola línea de trabajo definida, identificable, que nos pueda permitir entender cuál es la metodología, que uno no tiene metodología para esto. Todo está dado por la vida misma y la vida es llena de complejidades y alteraciones y transformaciones que hace que la obra detrás de eso aparezca. La exposición cobija esos últimos 20 años, desde más o menos el 1998 a la época actual, y incluimos básicamente la mitad de la producción de ese tiempo. Hay una línea de tiempo que incluye las diferentes etapas de la carrera de Clemencia, incluyendo sus 20 años iniciales, entre los cuales se dedicó a la pintura y a la escultura pública en Medellín de una manera muy exitosa, pero desde principios de los 90 decidió hacer un giro en su obra y fue cuando empezó a trabajar con la videoinstalación después de un viaje que realizó a Inglaterra y que le abrió nuevos horizontes y que coincidió también con un nuevo tipo de preocupaciones en el sentido social, político, cultural con respecto al país y, como ella misma te decía, en sus propias preocupaciones personales. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, ahí sí que de esa tradición audiovisual de la que venimos, del cine comercial, de la televisión comercial, a que haya una consonancia, digamos, que la imagen y sonido vayan unos con otros y que de alguna manera el sonido esté reforzando la imagen. El sonido no acompaña la imagen, sino el sonido está derivado del problema mismo y se convierte en otra imagen en paralelo a la imagen en movimiento. Entonces yo creo que este ha sido un trabajo desde ahí, desde la construcción de lo que vemos y escuchamos y desde lo que ni siquiera podemos escuchar, pero sabemos que está ahí, que está latente por decir, que hay
En las piezas hay gritos, hay búsquedas, hay llamados, hay voces entre lo natural, entre lo personal, entre lo social. En el caso de ella, en muchos casos lo que encontramos es un enfrentamiento entre imagen y sonido. Y a veces la imagen potencia el sonido, a veces es el sonido el que potencia la imagen. Entonces yo diría más bien, ese encuentro no siempre equilibrado es parte del impacto que ella busca crear para que nuevamente estemos en una situación liminal entre el estar inmersos en la obra en un momento dado, como a veces estamos inmersos en una película, y nos hace salir de esa inmersión para tomar una perspectiva crítica. En eso ese conflicto contribuye a crear esa reacción. A finales de los 90 en Argentina había toda una cantidad de sonidos, de músicas que en ese momento eran despreciados o no eran valorados por una parte bien pensante de la sociedad y que referían a la cumbia villera, referían a ritmos latinos, referían también en gran medida al folclore argentino. Esa desvalorización cambió a principios de este siglo, en 2001, cuando hubo una gran crisis en Argentina y hubo una nueva forma de pensar. Este documental habla de ese momento en la cual la vanguardia internacional se unió con los sonidos más de raíz, más latinoamericanos, más argentinos. Eso dio inicio a Los Ritmos Bastardos, dio inicio como documental y dio inicio a una serie de fiestas, de sellos discográficos y de toda una serie de cosas que aportaron su visión a la música hoy global. Este movimiento cultural y musical nació alrededor del año 2000 con una Argentina en crisis, buscando más para adentro, buscando a sus propias raíces. Y el 2001 fue una debacle en la cual nos dimos cuenta que Buenos Aires no era Londres, no éramos Nueva York, no éramos Berlín, no éramos Río de Janeiro, no éramos, éramos Buenos Aires. La crisis del 2001 dejó un espacio para que nosotros podamos meternos de alguna manera y empezar a hacer ruido y tener un lugar. Sí había algo en mí de pararme en otro lado, de decir, bueno, che, pero ¿por qué tengo que estar mirando hacia afuera para poder hacer lo mío? Hablamos del principio del 2000 en Argentina, en Buenos Aires, mejor dicho, donde los lugares eran como medio de nicho. Digo, como uno iba a una bailante sonaba cumbia, iba a una rockería sonaba rock, iba a un club de música electrónica sonaba música electrónica toda la noche. Era que todos estábamos decididos a tomar las pistas de baile. De poder interpretar la pista de baile y dejar que sorprenda, ¿viste? Con cosas que eran a veces ridículas. Era como bajar un MP3 y trabajarlo, reeditarlo, jugarlo con algo diferente para llevarlo a la pista de baile y probarlo esa misma noche. Era un privilegio estar en ese lugar porque vi cómo fue sucediendo todo ese germinadero musical. Electrónica casi pura y en algún momento sonaba más cumbia, todo eso no había pasado antes.
Midnight Saturday in Buenos Aires and the Zizek Collective are warming up for tonight's show. Zizek is celebrating its 3rd anniversary tonight. When they started 3 years ago, they played in a club a quarter of this size to just a few dozen people. Now they're selling out shows here in Buenos Aires and around the world. Isn't there a dance place named after you in Buenos Aires? This is such a brutal irony. Never in life, and never is not a metaphor for just once a year. Never did I dance or sing. I'm psychologically unable to do it. Never dance. Recebemos muito interesse de fora, de revistas, blogs, produtores, DJs. Então a gente quis começar selo. Épicentre de la cumbia digitale, Buenos Aires. C'est créer notre propre paysage sonore. Y la fiesta Zizek justamente en esa época nació alrededor de esta búsqueda, de esta expresión artística, de conectar con los raíces sudamericanos y festejarlos todas las semanas. Empezó como a surgir esta cosa de la cumbia, empezó a haber toda una movida con los artistas. Gaby Kerpel se transformó en Quincoya y empezó a armar todo su set, digamos, cumbiero electrónico, Axel Krieger también. Era un lugar donde los DJs y productores venían, pero siempre un poco mi criterio para invitarlos junto a Grant y a Nim era proponerles que traigan algo nuevo. Encontramos ahí un nicho donde estaban pasando cosas más mutantes y súper interesantes, ¿no? Algo realmente estaba sucediendo y era muy fresco. Algunos eran muy músicos, otros eran muy performers, otros eran muy DJs, cada uno tenía su cuestión. Vos podías ir como quisieras, bailar como quisieras y en esa primera época muchos delirios se hacían, ¿viste? Eso estaba genial. Y también era hermoso porque los camarines de Zizek siempre fueron un lugar donde se juntaban productores, DJs, cantantes, se pasaban información, circulaban los pendrive, los plugins, los BC3 nuevos. Sentía que por fin había justamente una familia o un grupo de artistas que estábamos haciendo algo parecido, sentía que había algo que me contenía. O sea, no había género. Y de hecho no había dos artistas iguales tampoco en ese momento. Es decir, no es lo mismo lo que hacía el Remolón, que lo que hacía Freakstylers, que lo que hacía Chancha en ese momento, que lo que hacíamos nosotros. Se juntaron muchas cosas, lo de la música popular con la música electrónica, con la música bailable. Que se armó algo ahí de la cosa medio global, de gente afuera que quería escuchar sonidos más auténticos. Tanto a mí como al Remolón, a Fauna, a Freakstylers, Tremor, todos empezábamos a indagar más en la música folclórica de raíz latinoamericana, la cumbia, el folclore, ritmos mestizos de todo Latinoamérica. Y así fue como empezamos a probar y a hacer un laboratorio de baile. Llegué a una fiesta Zizek por casualidad y me enamoré de la música y de la manera de bailar de la gente, digamos, como súper desprejuiciado. Puedes poner lo que te da la gana en cuestión musical o la gente va y se divierte 100% libre una vez más, ¿no? La fiesta Zizek surgió alrededor de esta búsqueda artística y se convirtió rápidamente en un sello discográfico que pudo lograr capturar esa esencia sudamericana, argentina y después el resto del continente y llevarlo por el mundo. Live in the studio all the way from Argentina. Tremor, thank you so much. It sounded dope. Well, I was going to say we're listening to electronic cumbia from Argentina. Hubo un momento grosso que fue cuando tocaron en Coachella. Cuando fuimos al South by Southwest, fue épico. Con Quincoya fuimos a Roskilde, ¿viste? En Roskilde fue increíble. Festival de World Music de Oslo.
Y la verdad que fue una fiesta, porque terminó la gente arriba del escenario, aparecieron un par de pibes a rapear. CISEC was definitely in the last years one of the major labels. CISEC is the continuation after the Sound of Gotham project. It's cool. I mean, you know, it's a little bit tripped out, and it's a little bit out, avant-garde in the right kind of way. CISEC comenzó como una fiesta, luego se convirtió en un movimiento, en un sello discográfico, en una crew de música y de amor. Principalmente tiene que ver con un mensaje emancipador de un montón de músicos, de reconocimiento de dónde venimos para un montón de personas. Esos toques folclóricos, esas cosas que tocan a la cultura nuestra, le dan contenido, no es una música nada más que pasatista. Es una música que de pronto te sirve para bailar y divertirte, pero también tiene su contenido y su comentario de alguna manera. Yo creo que es una búsqueda o preguntas que uno se hace de cierta identidad cultural. Se rompieron como algunos estereotipos y algunos clichés. CISEC tal vez plantea como una especie de vanguardia que evoluciona en sí misma y no cerrarnos como a un estilo que se repite y que busca el cliché comercial para poder generar algo, sino como todo lo contrario. Hay una cosa de bucear, de explorar en la raíz. Cumbia electrónica, música urbana, bailable, folclórica, electrónica. Y de ahí uno empezaba a formar una identidad y también a moldear esa estética sonora que cada uno buscaba. Hay una idea de correr riesgos. A mí me acercó a CISEC fue esta movida alternativa de todo, de gente, de música, de baile, de estética. Es ese espíritu de buscar cosas nuevas. Que si me preguntan, yo me siento más identificado con el CISEC Crew, como un grupo de gente que hace música y que son amigos, y tienen una estima y un amor ahí por lo musical y por lo afectuoso, así como muy, muy fuerte. Se comparte esta sensación de mucha hermandad y eso es algo que hasta la fecha prevalece. Fue por un rato, fue un colectivo, realmente lo fue. Por un rato, unos años, ¿no? Pero se entiende, digo. Y eso para mí tiene mucha eficacia. Esa primera idea de poner a Buenos Aires y el sonido emergente de Buenos Aires en el mapa de la música urbana mundial, yo creo que lo logramos. Una arepa con chorizo esquinera. Uf. Nosotros los colombianos somos descomplicados para comer. La comida callejera por la excelencia para mí es la empanada. Pollo limpio, ajá, oye. Tengo que trabajar en la calle porque tengo que llevar un sustento para mis hijos. El Estado no busque soluciones al desempleo, pero sí formas de castigar las formas en que la gente busca solventar esos problemas. Es caldo parado porque los pone bien, portachos, firmes. De panela, mazamorra de maíz.